Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos para hablar de un tema sumamente importante en nuestro calendario escolar. Sí, querrán saber por qué tantos soldaditos sobre mi mesa, ¿verdad? Soldaditos que indican que vamos a hablar de algo que pasó en nuestro país y que recordamos esta semana, específicamente el próximo viernes 12 de junio. Ese día es feriado. ¿Por qué es feriado? Porque los feriados se colocan en el calendario para conmemorar una fecha importante en los diferentes países. El 12 de junio conmemoramos la paz de la Guerra del Chaco, el fin de las hostilidades en el territorio chaqueño entre el ejército paraguayo y el ejército boliviano. Bueno, para hablar un poco de cómo se sucedieron estas cosas, ¿y qué pasó en nuestro país allá por 1930? Vamos a ubicarnos en el tiempo. Pues bien, antes de saber y conocer y manejar los hechos específicos que sucedieron en ese preciso momento de la guerra, tenemos que hacer siempre una ubicación mental en el tiempo en el que nos encontramos. Bien, miremos nuestro pizarrón. Vamos a hablar de la guerra del Chaco. Y para eso nos vamos a ubicar en el tiempo y en las circunstancias políticas que se vivieron en nuestro país antes de que empiecen los conflictos bélicos en el territorio chaqueño. Nos ubicamos en el siglo XX, el siglo anterior al que estamos viviendo hoy en día. Hoy nos encontramos en el siglo XXI. La guerra del Chaco sucedió en el siglo XX. En ese momento, los gobiernos en nuestro país pasaban muy rápido, uno tras otro. Subía un Colorado, subía un presidente liberal, también los febreristas. Había una cierta anarquía, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos no duraban el tiempo correspondiente y reglamentario. Eran derrocados a través de golpes de Estado, de revoluciones, de levantamientos políticos, militares, ciudadanos. Durante ese tiempo en donde los gobiernos se sucedían unos tras otros, el Paraguay vivió un desarrollo lento. ¿Qué quiere decir? Que lentamente el Paraguay iba progresando en cuanto a la economía, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a lo social, lo político. ¿Por qué? Porque nos veníamos levantando de una guerra que fue catastrófica para nuestro pueblo. ¿Recuerdan? La guerra de la Triple Alianza, la que sucedió entre 1865, 1866, 1867 hasta 1870. Apenas habían pasado 30 años para el cambio de siglo y otros 30 años para el comienzo de la guerra del Chaco. Una guerra siempre destroza económica, social, psicológicamente a los ciudadanos de la nación. Y Paraguay venía remando contra esto, venía remando contra ese doloroso cambio que ejerció sobre nuestro país la posguerra del 70. Y se encontraba entre grupos políticos que luchaban por el poder, un presidente tras otro. Bueno, centrémonos en estos personajes, en Eligio Ayala, en José P. Goyari y en Eusebio Ayala. ¿Quiénes son estos tres personajes y qué tienen que ver con nuestros soldaditos en nuestra guerra del Chaco? Muy bien, Eligio Ayala fue presidente del Paraguay antes de la guerra. Eligio Ayala fue un gran estadista, tenía buenas ideas sobre cómo organizar el Estado. Eligio Ayala le dio al Paraguay un tiempo de crecimiento, de estabilidad y de desarrollo en todas las áreas, política, social, económica. Fue un buen presidente, no fue derrocado y duró todo lo que debe durar su gobierno. Cuando Eligio Ayala deja la presidencia, asume José P. Goyari
Con José P. Guyari empieza prácticamente el periodo de la Guerra del Chaco. Eligio Ayala fue electo por José P. Guyari como su ministro de Hacienda y como ministro de Hacienda empezó a preparar al país para lo que se venía. ¿Cómo él sabía que una próxima guerra estaba ya cercana? Pues bien, porque nos fijamos en Bolivia. Al fijarnos en Bolivia, nos damos cuenta de que era una nación que había perdido su territorio de salida al mar hacia el Océano Pacífico posteriormente a una guerra también con los países de Perú y de Chile. Bolivia entonces buscaba una salida hacia el mar. Igual que nosotros, país mediterráneo, necesitaba de una salida hacia el mar para poder realizar su comercio. El mar siempre es fundamental para realizar ese intercambio comercial a través de barcos con diferentes países. Bueno, Bolivia buscaba esa salida hacia el mar y miró que el Chaco podría ser fundamental para esto, porque el Chaco termina con el río Paraguay. Y si Bolivia accedía y ocupaba el Chaco, iba a poder llegar hasta el río Paraguay y a partir del río Paraguay llegar al Océano Atlántico. Esa era la misión de Bolivia, la visión de Bolivia para iniciar la guerra. ¿Qué pasaba? Como Paraguay, recuerden que después de la guerra del 70 nos encontramos ante una situación de inestabilidades políticas, sociales. Nuestros gobiernos no le dieron mucha importancia al territorio chaqueño. No le dieron el valor de colonizar ese territorio chaqueño que parecía muy hostil, que parecía poco fértil. En fin, el Chaco era como un territorio olvidado por los gobernantes del Paraguay. Entonces Bolivia vio eso con ojos que le ayudaban a tener una visión de apropiarse de ese territorio chaqueño. Por la poca presencia paraguaya, a no ser por los colonos menonitas que fueron colonizando el Chaco más o menos en 1920. Entonces la única presencia paraguaya en los territorios chaqueños por ese entonces eran los colonos menonitas a quienes se les cedieron esas tierras alrededor de 1920 y unas pequeñas poblaciones que estaban muy cercanas al territorio de la región oriental, al otro margen del río Paraguay, lo que hoy conocemos como Villa Ayes, que en ese momento era conocida como Bordeos, Nueva Bordeos. Bueno, también sí había a nuestro favor documentos antiguos de la época de la colonia que acreditaban de que Paraguay era dueño del Chaco. Luego de la Guerra de la Triple Alianza hubo tratados internacionales en donde se ponía como un espacio de tiempo de tregua de los conflictos de intereses en el Chaco, en donde estos tratados internacionales decían que el Paraguay era dueño del Chaco y que ninguno de los dos tenía, hasta que se resuelva bien los límites, porque no había límites claros de dónde empezaba Paraguay, dónde terminaba Paraguay, dónde empezaba Bolivia y dónde terminaba Bolivia. Como no había estos límites claros, entonces se firmaron estos tratados internacionales para poner una tregua al problema de límites. Pero Bolivia no respetó estos tratados y empezó a colonizar y a fundar fortines en el territorio chaqueño. Empezó a ingresar al territorio del Chaco Boreal. Empezaba a tomar y fundar fortines y llamarlo territorio boliviano al territorio chaqueño. ¿Quién vio y notó esto? Eligio Ayala, mientras era presidente y luego ministro de Hacienda de José P. Guyari, y empezó a preparar al Paraguay con la compra de materiales bélicos. ¿Qué son materiales bélicos? Cañones, armas, fusiles. Y ese es el contexto político que antecede a la batalla. Tengamos en cuenta esas situaciones específicas como un preámbulo a la guerra. Recuerden,
Siglo XX, gobiernos paraguayos que se sucedían uno tras otro sin terminar sus gobiernos legales, un desarrollo lento, luego la guerra del Chaco, problemas de la guerra de la Triple Alianza, problemas de límites entre Paraguay y el Chaco, tratados internacionales que no fueron respetados, y todo eso termina posteriormente en la explosión de la guerra misma. Igual que nosotros, como un país mediterráneo, necesitaba de una salida hacia el mar para poder realizar su comercio. El mar siempre es fundamental para realizar ese intercambio comercial a través de barcos con diferentes países. Bueno, Bolivia buscaba esa salida hacia el mar y miró que el Chaco podría ser fundamental para esto, porque el Chaco termina con el río Paraguay. Y si Bolivia accedía y ocupaba el Chaco, iba a poder llegar hasta el río Paraguay y a partir del río Paraguay llegar al océano Atlántico. Esa era la misión de Bolivia, la visión de Bolivia para iniciar la guerra. ¿Qué pasaba? Como Paraguay, recuerden que después de la guerra del 70 nos encontramos ante una situación de inestabilidades políticas, sociales. Nuestros gobiernos no le dieron mucha importancia al territorio chaqueño. No le dieron el valor de colonizar ese territorio chaqueño que parecía muy hostil, que parecía poco fértil. En fin, el Chaco era como un territorio olvidado por los gobernantes del Paraguay. Entonces Bolivia vio eso con ojos que le ayudaban a tener una visión de apropiarse de ese territorio chaqueño, por la poca presencia paraguaya, a no ser por los colonos menonitas que fueron colonizando el Chaco más o menos en 1920. Entonces la única presencia paraguaya en los territorios chaqueños por ese entonces eran los colonos menonitas a quienes se les cedieron esas tierras alrededor de 1920 y unas pequeñas poblaciones que estaban muy cercanas al territorio de la región oriental, al otro margen del río Paraguay, lo que hoy conocemos como Villa Ayes, que en ese momento era conocida como Burdeos, Nueva Burdeos. Bueno, también sí había a nuestro favor documentos antiguos de la época de la colonia que acreditaban de que Paraguay era dueño del Chaco. Luego de la guerra de la Triple Alianza hubo tratados internacionales en donde se ponía como un espacio de tiempo de tregua de los conflictos de intereses en el Chaco, en donde estos tratados internacionales decían que el Paraguay era dueño del Chaco y que ninguno de los dos tenía, hasta que se resuelva bien los límites, porque no había límites claros, dónde empezaba Paraguay, dónde terminaba Paraguay, dónde empezaba Bolivia y dónde terminaba Bolivia. Como no había estos límites claros, entonces se firmaron estos tratados internacionales para poner una tregua al problema de límites. Pero Bolivia no respetó estos tratados y empezó a colonizar y a fundar fortines en el territorio chaqueño. Empezó a ingresar al territorio del Chaco boreal. Empezaba a tomar y fundar fortines y llamarlo territorio boliviano al territorio chaqueño. ¿Quién vio y notó esto? Eligio Ayala, mientras era presidente y luego ministro de Hacienda de José Peguyari, y empezó a preparar al Paraguay con la compra de materiales bélicos. ¿Qué son materiales bélicos? Cañones, armas, fusiles. Y ese es el contexto político que antecede a la batalla. Tengamos en cuenta esas situaciones específicas como un preámbulo a la guerra. Recuerden, siglo XX, gobiernos paraguayos que se sucedían uno tras otro sin terminar sus gobiernos legales, un desarrollo lento, luego la guerra del Chaco, problemas de la guerra de la Triple Alianza, problemas de límites entre Paraguay y el Chaco, tratados internacionales que no fueron respetados,
Y todo eso termina posteriormente en la explosión de la Guerra Médica. En el año 1927 se produjo un hecho de agresión boliviana hacia un fortín paraguayo que se llamaba Sorpresa. En este fortín falleció la primera víctima de la guerra, el teniente Adolfo Rojas Silva. En ese momento era presidente del Paraguay José P. Guyari. Recuerdan que lo habíamos nombrado anteriormente. Bueno, José P. Guyari era en ese momento presidente del Paraguay. Las noticias sobre lo que había pasado en el Chaco, sobre la incursión boliviana en territorio chaqueño, preocupaba a la nación paraguaya, al pueblo paraguayo. Estudiantes del Colegio Nacional en la capital decidieron entonces marchar en forma pacífica hasta el Palacio de López, hasta la presidencia, y reclamar a José P. Guyari mayor acción en la defensa del territorio chaqueño. Pero estos estudiantes fueron recibidos con una refrenda de balas y fallecieron muchos de ellos. Esto llevó a un juicio político de la destitución de la presidencia a José P. Guyari, asumiendo por entonces el doctor Eusebio Ayala, quien ya fue el presidente propiamente dicho de la contienda chaqueña. Recordemos que en las cuestiones de límites no estaban bien claras ni precisas, pero que había tratados internacionales que llamaban a una tregua. Bolivia no respetó esa tregua, ingresó, tomó el fortín Sorpresa, en donde murió, como ya dijimos, Adolfo Rojas Silva. Y así fueron sucediendo conflictos unos tras otros. En el año 1929, tropas paraguayas recuperaron uno de los fortines que habían tomado los bolivianos, el fortín Vanguardia, y lo hicieron por la fuerza. Y en represalia los bolivianos ocuparon el fortín Boquerón y rompieron relaciones diplomáticas. Después los bolivianos ocuparon el fortín paraguayo Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta, que fue recuperada por el ejército paraguayo el 15 de julio de 1932. La contienda ya estaba desatada. La delegación paraguaya se retiró de la Conferencia de Paz de Washington. El Congreso paraguayo autorizó al presidente Eusebio Ayala a declarar formalmente la guerra a Bolivia, lo que se hizo mediante un decreto de fecha 1 de mayo de 1933. Y la Liga de las Naciones declaró al Paraguay país agresor. Eusebio Ayala nombra como comandante del ejército de las fuerzas paraguayas para la guerra del Chaco a José Félix Estigarribia, quien estableció una estrategia de guerra que avanzaba sobre el territorio chaqueño sin esperar que los bolivianos llegasen hasta el río Paraguay. José Félix Estigarribia dirigió un ejército de hombres valientes, aguerridos, que se internaron en el territorio chaqueño a pesar de las hostilidades que en él se presentaban, la falta de agua, el ardiente sol, el polvo. Estos soldados dieron todo por la patria, dirigiendo desde el propio lugar de combate. José Félix Estigarribia fue un gran líder militar para los soldados chaqueños, quienes dejaron en Asunción y en diversas partes del territorio paraguayo a las mujeres, madres, amigas, esposas y hermanas orando por ellos. A estas mujeres se las conoce con el nombre de madrinas de guerra, quienes oraban y entregaban todo su trabajo esperando a estos valientes soldados en defensa del territorio paraguayo. Y así las hostilidades iban avanzando y Paraguay se hacía con gran número de victorias. Recuperaron numerosos fortines, tomaron soldados bolivianos como prisioneros de guerra, armamentos, y el Paraguay iba ganando en territorio. El soldado de la Guerra del Chaco será siempre recordado por su entrega, por su fortaleza y por su heroísmo en defensa de la nación paraguaya. Así, desde 1932 hasta
El 12 de junio de 1935, Paraguay libró una guerra con la hermana nación de la República Boliviana. Una guerra que devastó a ambas naciones. Una guerra que terminó con la firma del cese al fuego en Buenos Aires con los representantes de ambas naciones. Por Paraguay, Luis Alberto Rial y el canciller boliviano Manuel Evo. Frente a representantes de diferentes naciones, se firma el Pacto de Paz, el Protocolo de Paz y el cese al fuego. Las cuestiones jurídicas y de límites siguieron por 3 años más. Así, en el año 1938, el 21 de julio de 1938, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites, en donde se fijan definitivamente los límites entre Paraguay y Bolivia. Más allá de lo que una guerra significa, de lo que una guerra implica, en lo que es pérdidas humanas, pérdidas económicas y lo que deja a un pueblo como nación, surgieron durante la guerra hechos que marcaron también a nuestra nación como identidad. Por ejemplo, nuestro gran poeta de guerra que alentaba a las tropas con sus canciones, don Emiliano R. Fernández, quien desde el principio inspiró a los soldados a seguir adelante en la batalla, escribiendo a su amigo personal una canción, Teniente Adolfo Rojas Silva Arecabo, las canciones de despedida, Che la Reina, y entre tantas otras, en donde marca la bravura del soldado guaraní. Así también no podemos dejar de mencionar a las mujeres que fueron aparte de madrinas de guerra, también luchadoras en el campo de batalla, desde el rol que le correspondía, como enfermeras, como ayudantes, estuvieron siempre firmes al lado de los soldados. Luego de la guerra del Chaco, asumió la presidencia el general José Félix Estigarribia. En ese entonces aún no era mariscal. Él fue elevado al rango militar de mariscal luego de su fallecimiento en un accidente aéreo. Chicos, estudiar las causas, la guerra y las consecuencias de la guerra del Chaco es importante porque nuestra memoria histórica se debe mantener. Un pueblo sin memoria histórica es un pueblo fácilmente corruptible, es un pueblo que puede volver a cometer sus mismos errores. Así que en nuestras manos está ser hoy los estudiosos de nuestra historia, los conocedores de nuestra historia, los defensores de nuestra historia, para siempre enaltecer a nuestro país y rendir un merecido homenaje a quienes en ese momento debieron enfrentarse.